Nació en una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Tenía 23 años cuando su propio padre autorizó una operación cerebral que prometía curarla, pero algo salió terriblemente mal. La intervención no solo falló, sino que destruyó su personalidad para siempre y la condenó a vivir en la sombra durante más de 60 años. Esta es la historia de Rosemary Kennedy y una de las decisiones médicas más controvertidas del siglo XX. Para entender cómo se llegó a esta decisión, hay que empezar por el principio. Rosemary nació el 13 de septiembre de 1918 en Brookline, Massachusetts. No pertenecía a una familia cualquiera. Era la tercera descendiente y primera hija del influyente empresario y diplomático Joseph P. Kennedy Sr. y de Rose Kennedy. Era la hermana mayor de John Fitzgerald Kennedy, que llegaría a convertirse en uno de los presidentes más carismáticos y populares de Estados Unidos, y de Robert y Ted Kennedy, figuras centrales del Senado durante décadas. Su nacimiento ocurrió en un momento caótico. La ciudad estaba afectada por la pandemia de gripe española de 1918 y el médico encargado del parto se retrasó atendiendo otras emergencias. Aunque la cabeza del bebé ya había emergido, la enfermera habría pedido a la madre que mantuviera las piernas cerradas hasta que llegara el doctor. Obedeció durante un largo periodo de sufrimiento. Se cree que esa demora pudo provocar falta de oxígeno durante el parto, y ese detalle, que parece menor, podría haber marcado el resto de su vida. Desde entonces, Rosemary presentó retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, cambios de humor y conductas impulsivas. Fue diagnosticada con retraso en el desarrollo, acompañado de una discapacidad intelectual leve. En una familia común ya habría sido difícil, pero en una familia con ambiciones políticas nacionales era visto como un problema que debía ocultarse para conservar la respetabilidad familiar. En la élite estadounidense de la época, la discapacidad se escondía, la salud mental era un tabú y la imagen pública lo era todo. Joseph Kennedy Sr. era un hombre extremadamente ambicioso, obsesionado con el éxito y la proyección pública de su familia. Controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos, viendo en ellos piezas clave de un proyecto político mayor. En este contexto, cualquier debilidad, real o percibida, era vista como una amenaza que debía corregirse o, en el peor de los casos, ocultarse. Para entender lo que le ocurría a Rosemary hay que volver a la medicina de los años 30. A comienzos del siglo XX, la psiquiatría tenía muy pocas herramientas reales. No existían fármacos ni tratamientos eficaces para trastornos neurológicos o del comportamiento. Los hospitales psiquiátricos estaban llenos de pacientes sin curas. Fue entonces cuando apareció una técnica que prometía algo revolucionario: intervenir directamente en el cerebro para modificar la conducta. Antonio Egas Moniz, Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1949, propuso en 1935 la lobotomía. Se basaba en la idea muy simplificada de que ciertos trastornos eran el resultado de circuitos defectuosos en el cerebro. Sugería que si se interrumpían esas conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, los síntomas desaparecerían. Hoy sabemos que esa visión era profundamente errónea, pero en aquel momento, parte de la comunidad médica se centró casi exclusivamente en los casos que parecían mejorar, mientras minimizaba o ignoraba las consecuencias devastadoras. Muchos de los estudios que respaldaban esa práctica carecían de rigor científico, con muestras pequeñas y sin un seguimiento adecuado de los pacientes a largo plazo. Y lo más inquietante, no era una práctica marginal, era medicina aceptada. En muchos hospitales, la presión por encontrar soluciones rápidas a problemas complejos llevó a aplicar la técnica en pacientes cada vez más jóvenes y con diagnósticos cada vez más amplios, desde trastornos severos hasta simples dificultades de comportamiento. Muchas familias, desesperadas y confiando en la autoridad médica, aceptaban esas intervenciones sin comprender realmente sus consecuencias irreversibles. En este contexto, la línea entre el tratamiento y el experimento se volvió peligrosamente difusa, y miles de personas quedaron marcadas de por vida por una práctica que hoy se considera uno de los mayores errores de la medicina moderna. La lobotomía se difundió más rápido que la evidencia científica que debía sostenerla. En su punto máximo, decenas de miles de lobotomías se realizaron en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, el principal defensor del método fue Walter Freeman, quien lo convirtió en un procedimiento popular, rápido y altamente publicitado, que presentaba como una cura casi milagrosa. Fue quien realizó la operación de Rosemary y, a lo largo de su carrera, intervino a otros 3.500 pacientes, incluidos 19 niños. Lo más inquietante es que Freeman ni siquiera era neurocirujano, lo que no le impidió promover y practicar miles de lobotomías con una confianza absoluta en el procedimiento. Durante su infancia, la familia de Rosemary recurrió a tutores privados e internados exclusivos con la esperanza de que alcanzaría cierto nivel académico. Parecía progresar suficiente como para sostener la apariencia de normalidad que la familia deseaba. En 1938, la familia se trasladó a Inglaterra cuando su padre fue nombrado embajador. Lejos de la presión estadounidense, vivió una etapa sorprendentemente positiva. Era recordada como una joven amable, bien vestida y de gran presencia. Incluso fue presentada en la corte británica, un ritual reservado a jóvenes de familias
familias influyentes, lo que mostraba hasta qué punto la familia intentaba integrarla en la vida social de la élite. A pesar de los esfuerzos para integrarla en la vida social, Rosemary vivía en un equilibrio frágil entre lo que era y lo que se esperaba que fuera. Cada aparición pública, cada evento, implicaba cierta tensión por cumplir con las normas de comportamiento de una élite que no toleraba desviaciones. Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a la familia a regresar precipitadamente a Estados Unidos. Ese cambio brusco marcó un retroceso en su estabilidad emocional. En un intento por controlar su comportamiento, fue enviada a instituciones gestionadas por órdenes religiosas. Ahí se esperaba que la disciplina corrigiera lo que se consideraban problemas de conducta, pero sin comprensión médica real, muchos de sus síntomas fueron interpretados como fallos morales, lo que agravó su aislamiento. En 1941, cuando Rosemary tenía 23 años, su comportamiento empezó a preocupar aún más a su padre. Así, autorizó la operación, sin informar a su esposa, ni a la mayoría de sus hermanos, ni tampoco, obviamente, con el consentimiento informado de Rosemary. La presión por mantener una imagen pública impecable dentro de aquella dinastía política era enorme. Entonces, la discapacidad intelectual se ocultaba sistemáticamente. Existía un fuerte estigma sobre la salud mental, sobre todo en mujeres. La lobotomía practicada entonces por Walter Freeman y su neurocirujano James Watts era brutal. No fue la técnica transorbital que se haría famosa años después, sino una lobotomía prefrontal quirúrgica, realizada mediante perforaciones en el cráneo para seccionar conexiones del lóbulo frontal. Rosemary permanecía consciente mientras los médicos iban seccionando partes de su cerebro de forma progresiva. A medida que hablaba, sus respuestas se volvían cada vez más incoherentes, hasta finalmente dejó de poder expresarse con claridad. Este fue el momento en el que los cirujanos decidieron detenerse. Era literalmente una intervención guiada por la destrucción progresiva de funciones cognitivas. Su padre estaba convencido de que la lobotomía estabilizaría a Rosemary, incluso que mejoraría su capacidad intelectual, pero ocurrió lo contrario. La intervención destruyó funciones esenciales del cerebro. Quedó de por vida con discapacidad cognitiva severa, incapacidad de hablar con normalidad, pérdida de autonomía y dependiente de cuidados permanentes. Perdió casi por completo la capacidad de interactuar socialmente. Su capacidad mental quedó reducida al nivel de una niña pequeña. Necesitaba ayuda incluso para tareas básicas como caminar o vestirse. De hecho, nunca recuperó la autonomía. Fue ingresada en Craig House, una institución psiquiátrica privada, y más tarde trasladada a St. Coletta, en Wisconsin, donde viviría el resto de su vida. Los médicos le ordenaron no recibir visitas, porque podían perturbarla y confundirla. Lo más impactante no solo fue el resultado, sino la reacción de su propia familia. Su padre prácticamente no volvió a verla. La familia mantuvo lo ocurrido en secreto durante años. En una época sin redes sociales ni un acceso inmediato a la información, controlar el relato era mucho más fácil, especialmente para familias con poder e influencia. En público, Rosemary simplemente no aparecía. Su ausencia fue cuidadosamente gestionada. Se decía que estaba enferma o que vivía en otro lugar, evitando cualquier explicación detallada. Poco a poco, desapareció por completo de la vida pública, como si nunca hubiera existido. Muchos estadounidenses no supieron siquiera de su existencia hasta que John Fitzgerald Kennedy ya era una figura política nacional. Incluso varios de sus hermanos desconocieron durante mucho tiempo la verdadera magnitud de lo sucedido hasta que en 1961 su madre reveló lo ocurrido. Cuando finalmente se supo la verdad, el impacto fue profundo, marcando para siempre la dinámica familiar. Este silencio refleja una época en la que la discapacidad se ocultaba, las decisiones médicas no requerían consentimiento real del paciente y la autoridad familiar pesaba más que cualquier consideración ética. Esta historia tuvo consecuencias que nadie hubiera anticipado. Años más tarde, varios de sus hermanos transformarían esa experiencia en acción pública. Eunice Kennedy se convertiría en una gran activista, defensora de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, impulsó programas educativos, cambió la conversación pública sobre la inclusión, creó campamentos especiales y fundó el movimiento que daría origen a las actuales Olimpiadas Especiales en 1968. Ya como presidente, John Fitzgerald Kennedy firmó en 1963 la primera gran legislación federal destinada a mejorar la atención en salud mental, la Ley de Salud Mental Comunitaria. En esta iniciativa también participó otro hermano, Ted Kennedy, como senador. I have sent to the Congress today a series of proposals to help fight mental illness and mental retardation. These two afflictions have been long neglected. They occur more frequently, affect more people, require more prolonged treatment, cause more individual and family suffering than any other condition in American life. Su hermana, Jean Kennedy, fundó el programa artístico Very Special Arts para personas con discapacidad, convencida de que la inclusión también debía pasar por la cultura. De una decisión marcada por el ocultamiento, el miedo y estigma surgió, paradójicamente, una de las mayores iniciativas de dignidad e integración del siglo XX.
Historias como la de Rosemary Kennedy no pertenecen únicamente al pasado. Nos obligan a mirar con cautela cualquier avance que prometa soluciones rápidas a problemas complejos. La medicina, como cualquier otra disciplina, no está libre de errores, pero sus fallos pueden tener consecuencias irreversibles, más cuando se combinan con poder, prejuicio y falta de ética. El caso de Rosemary Kennedy se estudia hoy en la historia de la medicina y bioética porque muestra varias lecciones fundamentales. Primero, el peligro de adoptar tratamientos supuestamente innovadores sin evidencia científica suficiente. De hecho, en aquel momento, la lobotomía no se consideraba una barbaridad, sino una innovación respaldada por hospitales prestigiosos y celebrada en congresos médicos. Segundo, cómo los prejuicios sociales pueden influir en decisiones médicas irreversibles. Tercero, la importancia del consentimiento informado, algo que en aquel tiempo prácticamente no existía. Y cuarto, cómo la medicina también está condicionada por la cultura, la política y el poder. La lobotomía cayó en descrédito en las décadas de 1950 y 1960 con la llegada de los primeros psicofármacos y una mayor comprensión del cerebro. Hoy se considera como uno de los ejemplos más claros de exceso de confianza médica en la historia moderna. Este caso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la medicina avanza más rápido que la ética? Porque cuando el conocimiento se combina con poder y prejuicios, las consecuencias pueden ser irreversibles. Rosemary Kennedy vivió hasta los 86 años. Murió en Wisconsin en 2005, después de haber pasado más de 6 décadas lejos del foco público que siempre rodea a su familia. Su historia no es solo la de una paciente, es de una época entera. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y podcast para descubrir más misterios de la ciencia y del cuerpo humano. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría explorar en los próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.